El ser humano, por decirlo así, ¿verdad?, tiene una característica muy especial. El ser humano es muy hábil en hacerse religioso, tomar una conducta de apariencia, de religiosidad, de santidad, de justicia. Es muy hábil, ¿verdad? Pero a Dios no se le escapa nada. A muchos podemos engañar creyéndonos nosotros muy sagaces, muy hábiles, siendo una cosa en el trabajo, en la casa, y después otra cosa en la iglesia, ¿verdad? El ser humano es así muy hábil para estas cosas. Y otra cosa que tiene el ser humano es que es un gran imitador también. Él, uno le escucha a una persona y después le imita cómo habla, cómo se mueve, qué gesto hace, cómo camina. El ser humano es muy hábil en esto. Esta habilidad, que no, por cierto, en cierta manera en algunas cosas es mala, esta habilidad de imitar que tiene el ser humano en ocasiones es fatal para el ser humano, ¿sí? En ocasiones es mortal, como cuando se la usa para imitar al Espíritu Santo. Como estábamos viendo, ¿verdad?, cosas que se le hacen a la persona del Espíritu Santo, demostrando que Él es una persona, cosas que se le hacen, que algunos la hacen, pero lo que no deberían hacer. O estamos viendo el punto número 6, que dice imitar al Espíritu Santo. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 11 y 12 dice: y Sedequías, hijo de Canaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Todos los que son lectores de la Biblia, los que han leído la palabra de Dios, saben de este pasaje, ¿verdad?, que todos estos profetas mentían en el nombre del Señor. Este Sedequías, hijo de Kenaana, era mentiroso. Y acá dice que se había hecho unos cuernos de hierro y que Dios le decía: con estos acornearás a los sirios. Y todo eso no era así. Ellos sabían que los profetas de Dios, en ocasiones como Jeremías, que se había puesto un yugo sobre su cuello, Dios a veces le daba a los profetas algo para hacerse, un elemento, una cosa, y para que ellos la hagan en representación. Y este Sedequías lo hizo igualmente, imitando a lo que Dios hacía a través de los verdaderos profetas. Y esto no se hace, no se imita al Espíritu Santo. Dios se mueve de alguna manera con algún ministro, con algún creyente, y viene otro y quiere hacerlo igual, quizás para sobresalir. Hay creyentes que danzan, pero no danzan en el espíritu, danzan en la carne. Hay creyentes que hablan en lenguas, pero no en el espíritu de Dios, sino en la carne. Entonces, ¿qué están haciendo? Están imitando al Espíritu Santo por sus conductas, por sus actos. Uno dice: ¿cómo puede, verdad? Uno tiene que guardar silencio también para no pecar con sus labios. Pero a veces uno piensa: ¿cómo puede? ¿Cómo? Verdaderamente, a la luz de la palabra, no puede ser así. ¿Cómo puede una persona que uno sabe que todavía no dejó todas las cosas del mundo, que es un maldiciente, que da un mal testimonio de Cristo, y luego viene a la iglesia y habla lengua y habla lengua? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Y es así, hermanos, sencillamente está imitando al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no puede morar en plenitud, no puede llenar a una persona que esté viviendo con un pie en el Evangelio y con un pie en el mundo. No puede hacer así. No puede, una persona no puede servir a dos señores, o como dice en Santiago, no puede de una misma fuente salir agua dulce y agua salada. No puede ser un cristiano un boca sucia que dice perversidades, dice cosas malas, y luego viene a la iglesia y habla en lenguas. No puede ser así.
Al contrario, cuando uno se limpia, cuando uno santifica su vida, su mente, su corazón, su boca, entonces el Espíritu de Dios te va a tomar y te va a hacer hablar en lenguas en el Espíritu Santo y va a ser una gloria, y va a ser una hermosura ese hablar en lenguas. Pero cuando uno anda mal, anda dando mal testimonio, está vacío de Dios, y luego va a la iglesia, pero para que nadie se dé cuenta de que estoy mal en comunión con Dios, para que nadie se dé cuenta que estoy un poco descarriado, me pongo a hablar en lengua, entonces es como dice Pablo, es como címbalo que retiñe, y hasta es molesto al oído, porque uno dice que esta lengua es algo raro. Es lo que pasa, que el hermano o la hermana está imitando, y eso es un pecado que desagrada a Dios y nos puede costar la salvación del alma. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay otros, ¿verdad?, que hacen cosas que por imitar a los de Dios terminan ofendiendo o ridiculizando a Dios. Que Dios nos ayude. Yo cuando a veces nosotros imitamos a otra persona y nos reímos un poco, bueno, a veces la imitación tiene verdaderamente el fin o provoca o trae como consecuencia el ridiculizar a alguien, el hacer quedar mal a alguien. Entonces cuando un creyente anda mal, cuando un creyente no está buscando a Dios como es debido, y luego va a la iglesia y se pone a danzar según él, y empieza a danzar, y por ahí choca todo, y rompe todo, y pisa, y hace un desastre, un desorden, ¿qué está haciendo así? Por imitar lo de Dios, en realidad lo que está haciendo, lo está ridiculizando, está haciendo quedar mal a la persona del Espíritu Santo, como diciendo que el Espíritu Santo es un desordenado, y esto es un pecado que está mal a los ojos de Dios. Que Dios nos ayude, no imitemos al Espíritu Santo. Y tenemos que tener cuidado, porque a veces los creyentes se empiezan imitando cosas pequeñas, el hablar en lenguas, el danzar, y luego terminan imitando las cosas más grandes como el profetizar, y traen mensajes y profecías según ellos de parte de Dios, pero que no son de Dios. Que Dios nos ayude. El número 7, el punto número 7, apagar al Espíritu Santo. Eso es una cosa que no se debe hacer también. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, un texto muy cortito, pero dice la palabra: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Entonces, esto también, ¿verdad? Este es otro pecado que demuestra, un acto que demuestra que el Espíritu Santo es una persona, porque justamente se le puede apagar, porque se le puede en cierta manera impedir su obrar, impedir su actuar, porque él es una persona que tiene respeto, un caballero, como a veces decimos, un rey, y no viene y atropella, sino que actúa con este respeto, una característica especial en el Señor. ¿Y cómo se lo apaga al Espíritu Santo? ¿Cómo se lo apaga? Impidiendo sus manifestaciones, por ejemplo. Así se lo apaga al Espíritu Santo. Como cuando la iglesia empieza a estar en un nivel y empieza a haber manifestaciones del Espíritu, gritos, llanto, aplausos, manifestaciones del Espíritu, y entonces uno empieza de alguna manera como a querer apagar, como a querer cortar eso. Bueno, eso es apagar al Espíritu, y eso no se hace, eso desagrada a Dios. También en forma individual, ¿cómo se apaga el Espíritu Santo? ¿Cómo se apaga al Espíritu Santo en forma individual? En forma individual, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo y habla en lenguas y Dios te llena y sentís la inundación de fuego del Señor, y luego no te mantenés en esto, sino que descuidas la congregación, descuidas la oración. Y hay creyentes que fueron bautizados con el Espíritu Santo y después, ¿qué hicieron? Se llenaron de orgullo, porque ellos hablaban en lengua, porque Dios le había bautizado y al resto de los hermanos no. Y se empezaron a jactar y hablaban en lengua y alardeaban, y eso ofende al Señor, y eso apaga al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te bautiza y te llena para gloria de Dios, y no para que vos hables en lenguas y alardees de una espiritualidad y de cuantas cosas. De esa manera no obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar dones, nos va a dar talentos, nos va a dar manifestaciones para gloria de Dios. Entonces, no apaguemos al Espíritu Santo con nuestro orgullo, con nuestra insolencia.
Ahora que hablamos en lengua o estamos bautizados, los otros no, los menospreciamos y nosotros caminamos como un pavo real. Eso es apagar al Espíritu. Apagar al Espíritu es cuando Dios te bautiza y te llena y luego por tu orgullo de andar pavoneándote y mostrándote de cuán lleno sos de Dios, verdaderamente no buscas, no mantenés eso, no lo cuidás, entonces no orás, no lees, no buscas de Dios, porque total vas al culto y hablas en lengua y zarabay, 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 y nada más. Y eso no es así, así se apaga al Espíritu Santo. Y luego terminás, como habíamos aprendido, ¿verdad? Como al principio Dios te bautiza y Él te llena y hablas mucho en lenguas y hay una bendición hermosa cuando orás, pero luego te envaneces, no orás, dejas todo y andás ya más mirándote al espejo y más viendo tu apariencia y más viéndote a ti mismo que a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios se apaga en tu vida, pero para que no pases vergüenza, ¿qué haces? Vas al culto y hablas en lenguas vos, imitando lo de Dios, porque si Dios no te toca, entonces los hermanos se van a dar cuenta de que estoy perdiendo mi comunión con Dios. Entonces empiezo yo mismo a imitar lo de Dios y así todo esto, de esta manera se apaga el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a no apagar al Espíritu Santo en nuestra vida. El punto número 8, suplantar al Espíritu Santo. Suplantar al Espíritu Santo. Suplantar es cuando uno toma el lugar del otro. En Jeremías 23:21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Suplantar es justamente esto, tomar el lugar de Dios, nosotros el lugar de Dios, como veníamos viendo, ¿verdad? En cuanto a imitar y apagar al Espíritu de Dios, el creyente termina de esta manera, suplantando, tomando el lugar de Dios, termina creyéndose algo, creyéndose a alguien y diciendo cosas que Dios no le mandó. Entonces termina como un falso ministro, como un falso creyente, como decía acá, ¿verdad? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Terminan suplantando al Señor, tomando el lugar de Dios. Hay muchos creyentes que yo he visto que empezaron bien y luego terminaron así. Y hoy se creen, se proclaman siervos de Dios, ministros de Dios, mensajeros de Dios, iluminados. Algunos dicen, ahora en este momento Dios me está hablando en el oído tal cosa. Y no es así. Y dicen esto y no es así. Escuché, por ejemplo, a un evangelista decía en un culto, Dios me está hablando en el oído ahora que Dios va a hacer milagros y sanidades. Hoy, en esta noche, Dios va a hacer sanidades, milagros tremendos. ¿Quién se tiene que operar? Acá algún hermano va a ir al hospital y se va a operar y levantó la mano una hermana. Entonces, uno esperaba que ese evangelista baje, ore y Dios le sane. ¿Sabe lo que dijo después el evangelista? Primero había dicho, Dios me habló en el oído que Dios ahora va a hacer milagros de sanidad tremendos. Después que la mujer dijo, yo me tengo que operar, se ve que se asustó el evangelista. Y dijo, ahora Dios me está hablando en el oído y me está diciendo algo, hermana, para usted. Dios dice que en el hospital Dios va a guiar la mano de los médicos y va a salir todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Suplantó a Dios, se puso en lugar de Dios y cuando se la vio mal, entonces se atemorizó y negó todo. Así terminan avergonzados y mal los que hacen estas cosas en contra de Dios. Y nos falta el punto número 9, la blasfemia, el blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso también vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo.